Perdón. Buenos días, buenas tardes ya, no sé qué. No estoy muy clara en la hora. Vamos a comenzar la conexión. Los felicito a todos por la conversación que tuvimos anteriormente y esperemos que de alguna manera podamos tener conciencia de lo que hablamos. Ok, comenzamos entonces. Bien. Hoy día vamos a ver el entorno laboral físico, ¿sí? Voy a ir resumiendo cada una de las fichas para que me alcance a dar el tiempo, solo me quedan 20 minutos, por lo tanto voy a tratar de ser lo más resumido posible, ¿cierto? Para que lo podamos entender bien. Javiera, dígame. Profe, es el PPT que vimos ayer y yo me metí a la sesión 12 y es entorno laboral, social. Perdón. Sí, tiene razón, sí, perdón, que lo estaba revisando y seguramente me corrí. Déme un minuto, precisamente es el otro. Un segundo, no se me escapen, no se me alteren. Es el bienestar social el que vengo a ver hoy día, precisamente, y por eso conecté también con lo que estábamos conversando, ¿cierto? Desde el bienestar social. Bien, ahora sí, ahora lo deben ver. Entonces, lo que vimos, ¿cierto? Ayer es el bienestar o el entorno laboral físico, ¿cierto? Que tiene que ver con la estructura, que tiene que ver con la temperatura, ¿cierto? Con la música también, con los ruidos, con la ventilación, etc. Pues bien, lo que vamos a ver ahora es el entorno social, laboral social. Dime, Luisa. No me diga que me equivoqué de nuevo. No, profe, disculpe, nada que ver. Lo que pasa que ayer por temas personales no me pude conectar y solo quería preguntarle si en la prueba va a salir lo de la huelga que hablaron ayer. Ayer en la prueba va a salir lo de la huelga, pero Linda, ya hicimos la evaluación de legislación. ¿Fue ayer? No, profe, nos toca después. Ah, hoy día. Ay, verdad, tienen razón. ¿Viste que el Alzheimer... Profe, casi me mata. No, el Alzheimer me ganó, perdón. Sí, es hoy día. Hoy día tienen la evaluación. Y ¿Entra esa materia? Está la huelga, efectivamente está la huelga, sí. Ya, Te profe. vas a encontrar con una prueba que te vas a matar de la risa, así que tranquila, ¿ya? Tranquila. Sí, Gracias, profe. sí que tranquila. Ok. Sigamos entonces, chicos. Vamos a ver entonces el entorno laboral social, ¿cierto? Y si estamos hablando de lo social, estamos hablando de las personas, ¿cierto? De quiénes son los que están dentro de las organizaciones. Para aquello, ¿cierto? Tenemos que identificar que las personas, ¿cierto? Tenemos una actitud, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿qué es el clima laboral o ambiente de trabajo, ¿cierto? Para poder hablar de esto de entorno laboral social, ¿cierto? La definición de eso es medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla el trabajo cotidiano, ¿sí? Entonces, a la pregunta, ¿qué es el clima laboral o ambiente de trabajo? Pero no estamos hablando del ambiente físico, sino que del ambiente social, ¿cierto? Es eso, donde se mueven las personas, ¿cierto?, para desarrollar su trabajo cotidiano. Pero para aquello tenemos que tener en cuenta, ¿cierto?, la actitud que tienen estas personas. De pronto, ¿cierto?, podría ser una persona muy bien remunerada, pero su actitud es negativa. Entonces, eso nosotros lo podemos efectivamente controlar y efectivamente darnos cuenta, ¿cierto? Una actitud negativa, ¿cierto?, dice hacia el contenido del puesto. Esto puede significar entonces que la persona no sabe bien qué es lo que está haciendo o qué es lo que tiene que hacer, porque no está definido su contrato. Entonces el tipo hace bien la pega, ¿cierto? Pero está desconforme porque en definitiva no sabe bien si le corresponde hacerlo o no, ¿cierto? Entonces ahí tiene que haber un tema de claridad. Por otro lado, ¿cierto? Hacia los jefes de pronto, ¿cierto? No tienen las mejores formas de trato. Y ahí nosotros nos podemos dar cuenta porque los trabajadores se quejan, ¿sí? Los trabajadores, oye, es que este jefe vale tanto, ¿cierto? O nos trató de tal forma, qué sé yo. Entonces ahí, ¿qué tenemos que hacer? Oye, capacitar a los jefes, ¿cierto? Porque está provocando una actitud negativa en los trabajadores.
Hacia las condiciones físicas de la empresa, claro, porque si estoy trabajando en un lugar lleno de vapores tóxicos y no tengo un ducto que saque esos vapores para el cielo, para afuera, digamos, claro, pues estoy también generando una actitud negativa. Entonces, el clima laboral o el ambiente de trabajo va a depender, ¿cierto?, de la actitud negativa y positiva que tengan los trabajadores. Y cuando exista una actitud negativa, yo tengo que ocuparme como gestor de recursos humanos de descubrir, ¿cierto?, o de indagar o de velar, ¿cierto?, por qué esta gente o estos trabajadores en particular tienen esta actitud. Siempre es por algo, nunca es de la nada, nunca es de la nada. Ahora, dentro de acá, ¿cierto? Estamos hablando de la reacción o la actitud de las personas, pero también hay algo importante que tiene que ver con el clima organizacional. Y esto va más allá y va un poco más arriba, ¿cierto? Entonces, ¿qué entendemos por clima organizacional? Conjunto de características que describen a una organización. Es decir, entonces, clima organizacional, o cuando uno puede definirlo, básicamente es cuando una organización es capaz de diferenciarse de otra. Principalmente, ¿cierto? Podríamos hablar que en una buena cantidad nos podemos diferenciar precisamente con toda la batería de beneficios que los trabajadores puedan tener, ¿cierto? Y ahí, ahí nos toca directamente, digamos, con lo que hemos visto en las clases anteriores, ¿cierto? Los beneficios culturales, complementarios, de salud, todo lo que tenemos de beneficio. Podría ser una forma de distinguirnos de otras, porque no todas probablemente tengan exactamente esos beneficios. Pero también nos podemos distinguir en algo que no todas las empresas consideran, que es el trato, en cómo nos relacionamos, ¿sí? Y es ahí donde uno tiene que hincar el diente. Y quiero que se remonten, ¿cierto? Cuando hablábamos de la inducción, ¿cierto? Cuando llegaba una persona nueva ahí, lo presentábamos en cada una de las áreas. Les puedo asegurar que no en todos los trabajos eso se hace. Muchas veces dan por hecho que el trabajador llegó nomás y tiene que hacer su pega y listo. No, esa persona tiene que saberse acogida. De esta manera yo lo que estoy produciendo, ¿cierto?, es pertenencia, es quererme quedar, ¿cierto?, porque me están tratando bien. Por lo tanto, esta empresa, ¿cierto?, este clima organizacional tiene que ver en cómo esta empresa se distingue de otra. Ahora, también puede ser al revés, ¿cierto? El clima organizacional de esta empresa se distingue porque es pésima, ¿cierto? Entonces, la distinción, cómo me distingo de otra, indudablemente que el objetivo es distinguirte por lo bueno y no distinguirte por lo malo, ¿cierto? Porque si hablamos de la Piccola Italia, por ejemplo, ¿cierto? El clima organización de la Piccola Italia, chuta, es tratar pésimo a los trabajadores, ¿no es verdad? Pero eso no significa que no tengan clima organizacional, sino que tienen un mal clima organizacional. Entonces, ¿qué es un buen clima de trabajo? ¿Cierto? Aquel lugar en que los trabajadores tienen cierto grado de confianza con la gente que trabajan, ¿cierto? Se sienten orgullosos del trabajo que realizan y en donde se divierten con sus compañeros, ¿cierto? Claro, tampoco se trata de andar haciendo chiste y broma todo el día, no, pero soy capaz, ¿cierto?, en mi break de ir a tomarme un café con cualquiera y conversar, ¿cierto?, y pasar pequeños minutos agradados o agradables, ¿cierto? El saber que, por ejemplo, para el Día de la Madre me voy a encontrar con un clavel en mi escritorio, ¿sí? O que para el Día del Padre, ¿cierto?, me va a llegar a lo mejor un regalito y que la persona de recursos humanos me va a decir, chuta, feliz del papá, ¿cierto? Y a lo mejor el tipo puede decir, oye, pero es que no soy papá, los hijos son de mi señora. No importa, pero tú eres padre igual, ¿cierto? Hacer esa diferencia. ¿Por qué regalarle solamente a los hijos biológicos para Navidad? Estamos haciendo si queremos diferenciar, oye, regálale a los hijos, independiente de que sean biológicos o no, ¿cierto? Ahora, si contamos con las lucas, indudablemente, ¿cierto?
Tenemos razones para crear un buen ambiente de trabajo, ¿cierto? La razón, obviamente, ¿cierto?, es un buen clima. El número de horas que se pasan con los compañeros de trabajo supera al pasado con la familia. Mira lo que dice ahí. Siempre uno está muchas más horas en su pega que en su casa, porque además súmale la cantidad de horas de traslado. Entonces, cuando tú saliste de tu casa a las 8 de la mañana y volviste a las 7:30, 8, solo en tu casa estuviste a un aproximado de 2 a 3 horas. Si es que te acostáis como a las 12, digamos, ¿cierto? Entonces, indudablemente que ese gran tiempo que uno ocupa de lunes a viernes, los que trabajamos de lunes a viernes, en la empresa, tiene que ser de buena calidad, pues. Me tengo que saber relacionar bien con los compañeros, ¿cierto? Tengo que pasarlo bien, no puedo ir a sufrir, ¿cierto? Algunos requisitos, ¿cierto?, para que la empresa efectivamente tenga este clima laboral y que efectivamente la gente se sienta feliz en el lugar donde está, ¿cierto? Dice, cualquier empresa puede convertirse en un buen lugar de trabajo. No importa el tamaño, no importa la situación, no importa el sector. Este tipo de cosas son cosas que son límites, o sea, que están fuera de lo que efectivamente debiera considerarse. El tamaño no va a importar cuando tienes la actitud, cuando los gerentes, los directores, los dueños, ¿cierto?, tienen el querer hacer. Por tanto, el tamaño no va a importar. La situación, que a lo mejor podríamos hablar de la situación económica, ¿cierto? También vamos a ver de qué estamos hablando, porque a lo mejor para regalar un bombón a cada mamá no requieres tener millones de pesos, ¿cierto? A lo mejor para poder autorizar a que se junten a celebrar un desayuno de cumpleaños, a lo mejor no necesitas millones de pesos, necesitas tan solo autorizar una hora. Una hora ustedes pueden celebrar y ustedes se organizan, ¿cierto? O sea, ahí ni siquiera vas a tener que poner tantas lucas. Indudablemente que la hora hombre tiene un precio, ¿cierto? Claramente. Pero va a ser bastante marginal con respecto, ¿cierto?, a lo que efectivamente vas a lograr con ese acto, ¿cierto?, de autorizar a que celebre los cumpleaños. Entonces, ¿cómo crear un buen ambiente de trabajo, ¿cierto? Lógicamente cuidando las relaciones entre directivos, entre empleados, entre el trabajo, ¿cierto?, y la empresa. Y también entre empleados de otros departamentos, es decir, entonces que haya una complementariedad entre todos los departamentos. Recursos humanos es uno de los departamentos en una empresa que tiene la mayor cantidad de relación con otros. Nosotros nos relacionamos con todos los departamentos, seguridad, marketing, contabilidad, logística, con todos tenemos relación. Por lo tanto, nosotros podemos ser un punto neurálgico, ¿cierto?, para efectivamente mejorar estas relaciones. Ahora bien, ¿pero cómo se mejoran las relaciones? ¿Cierto? ¿Cómo cuidar estas relaciones? Aquí hay 4 conceptos muy importantes en los cuales uno, como gestor de recursos humanos, los tiene que tener ahí, pero grabados a fuego. La credibilidad, el respeto, la equidad y el orgullo y la camaradería. La credibilidad tenemos que entenderlo, ¿cierto?, como que los trabajadores, por ejemplo, deben saber que tu pega está bien hecha, que no van a tener dudas en que la liquidación de sueldo que hiciste no le estás pagando ni más ni menos, sino que le estás pagando lo justo, lo que corresponde de acuerdo a los lineamientos, ¿cierto?, y a las escalas de sueldo que la empresa tiene. Porque, o sea, si fuera por uno, a lo mejor le pagaría más a todos, pues fantástico, ¿cierto?, pero estaría haciendo mal tu trabajo, ¿cierto? La credibilidad en decirle, mira, ¿sabes qué? Si necesitas un certificado, no te preocupes, te lo voy a hacer y lo vas a tener en tal día y a tal hora y yo te lo voy a ir a dejar. Y no cumpliste. Perdiste la credibilidad, ¿cierto? Y el volver a ganar la credibilidad, el volver a ganarla es difícil. Cuando las confianzas se pierden, es difícil. Es como cuando tu pareja te engaña, ¿sí? Es difícil volver a creer, es lo mismo. El respeto, ¿cierto? Y el respeto por todo y por todos, ¿sí? Con respecto a cómo nos tratamos, ¿cierto? Por ejemplo,
al respeto de, por ejemplo, cómo nos relacionamos, cómo incluso en el pequeño detalle de cómo yo menciono a otro. La discriminación ahí está muy inserta también. Yo no puedo llamar al trabajador, tengo que llamarlo por su nombre y apellido. Aunque le digan pelado, y yo sé que le dicen el pelado, ¿cierto? Aunque le dicen el no sé cuánto, y yo sé que le dicen así, pero tú no puedes hacerlo. El jefe tampoco lo puede hacer. Y tenemos que lograr que los trabajadores también no lo hagan. Cuando a mí, porque me ha pasado directamente, y oye, no sé cuánto, yo le digo, ¿usted sabe cómo se llama su compañero? Sí, Rosita, sí sé. ¿Y entonces por qué no le llama por su nombre? No, es que todo el mundo le dice así. No, pues, no, aquí estamos en el trabajo y necesito que usted llame a su compañero por su nombre, porque usted no sabe si a su compañero eso le molesta. No lo sabe. Bueno, hay que tratar de hacer cultura, ¿cierto? Y tratar de educar a la gente, claramente, ¿cierto? Con respecto a la equidad, ¿cierto? La equidad, aquí hay un tema con esto que uno podría mencionar, que la equidad se parece mucho a la justicia. Entonces la justicia, si yo lo pienso, puedo pensar en que siempre con respecto a la justicia hay una víctima y un victimario, ¿cierto? Entonces, como que no está muy equilibrada la cosa. Entonces, siempre nosotros ocupemos la palabra equidad, porque la equidad tiene que ver con equilibrio y con igualdad también, ¿cierto? Entonces, si voy a tratar a uno, lo voy a tratar a todos iguales. Espérenme un segundito. El orgullo y la camaradería, ¿cierto? Tiene que ver, ¿cierto?, con que las personas se sientan orgullosas de pertenecer a ese lugar, ¿cierto? Y además que son capaces de comunicarse, de relacionarse. La camaradería es relacionarme fuera del trabajo o más allá, ¿cierto?, de las labores que me están encomendando. A eso se le llama camaradería. Y nosotros tenemos muchas formas, ¿cierto?, de lograr esta camaradería. No es algo así como tan inusual, ¿cierto? En todas las empresas se podría dar esta situación. El resultado, ¿cierto?, que nos puede dar esto con respecto a las ventajas, ¿cierto?, de las personas y también de las empresas cuando generamos un buen clima laboral o un buen entorno social dentro de las empresas, ¿cierto? Indudablemente que son menos rotación, la gente no se va a ir, no vamos a estar cambiando regularmente el personal, vamos a gastar menos en salud laboral, ¿cierto? Porque incluso vamos a tener probablemente menos licencias médicas, ¿cierto? De la mutual, por ejemplo, que eso es un gasto directo a la empresa. Vamos a tener clientes satisfechos porque los trabajadores que lo van a atender van a estar bien, ¿cierto? Vamos a impulsar, dice, la creatividad. Mira lo que dice aquí, dice, pero ¿por qué? La creatividad no es tan solo crear cosas nuevas. La creatividad también tiene que ver con que lo que tengo mejoro, ¿cierto? Y le puedo dar incluso otra utilidad, ¿cierto? Entonces, esa es la creatividad que muchas veces nosotros tenemos que empujar un poquito. Si yo tengo esta máquina y me servía solo, estoy poniendo un ejemplo, me servía solo para hacer lápices. Oye, y si le cambiamos una piececita y a lo mejor nos alcanza a hacer papel también. Eso es creatividad, ¿cierto? Y por ende, mayor productividad, ¿cierto? Entonces, cuando uno tiene productividad, formación, obviamente estamos hablando de la capacitación, estás motivando a los trabajadores y también mediante eso puedes lograr promoción, es decir, puedes cambiarlos de puesto para que mejoren a lo mejor sus remuneraciones, vas a lograr tener la satisfacción de los empleados y por ende resultados financieros favorables, ¿cierto? Profesora, Dígame. una consulta. Nosotros vamos a manejar esos valores de cuánto le pagan a la mutual. Sí, sí lo vamos a ver. Sí, lo vamos a ver. En Sí. legislación lo vamos a ver, de todas maneras. Sí. Ya, apróntate, cabrita, porque es harto.
Sí, sí, lo Ah, vamos a ok. ver. Pero es muy entretenido, esa parte es muy entretenida porque ahí se van a dar cuenta de hartas cosas y van a lograr entender también esta cuestión de la FP y todo. No, sí, vamos, ahí nos queda harto todavía por aprender, chiquillos, así que tranquilo, pero lo vamos a ver. Bien, entonces dentro de esto, ¿cierto? Que hablamos por ahí en una de las fichas de la camaradería, ¿cierto? Tiene que ver, por ejemplo, con estos eventos sociales de la empresa. Pero no es llegar y hacer eventos, ¿cierto? No, porque en la interna, ¿cierto? Que estamos hablando del Departamento de Recursos Humanos o del Departamento de Bienestar, ¿cierto? Eh, tenemos que tener un procedimiento. Y este procedimiento, indudablemente, que nos tenemos que enfocar en cómo gestionar. Recordemos que gestionar significa planificar, organizar, dirigir y controlar, ¿cierto? Ese es el proceso ordenadamente en el cual tenemos que llevar para poder también hacer estos eventos sociales. No es llegar y darle nomás, ¿cierto? Hay muchas cosas que tenemos que considerar. Vamos a ver cuáles son algunas de las cosas. Primero, tenemos que objetivos a tener en cuenta. El jefe del grupo de trabajo dice puede relacionarse con los trabajadores fuera del ambiente laboral. De esta forma se consigue, que vamos a poder conseguir, que es uno de los objetivos que podríamos considerar para estos eventos. Primero, ¿cierto? Obviamente, fomentar la camaradería entre trabajadores, entre ejecutivos y empleados, entre jefes, entre gerentes y trabajadores, etc. En todos los niveles, ¿cierto? Y en todas las posiciones debiéramos lograr esto de la camaradería. Los ejecutivos pueden saber, ¿cierto? De forma amistosa y con un clima más relajado, por ejemplo, qué piensan sus empleados, acercándose más a ellos. Por lo tanto, uno de los objetivos también, aparte de fomentar la camaradería, lo que vas a lograr es conocer, ¿cierto?, qué piensan los trabajadores más allá de las paredes de la empresa o más allá de las funciones laborales diarias que hacen. ¿Sí? Es una forma también de poder ir conociendo, y no tan solo que te lo diga la señora Recursos Humanos, sino que te lo puedas conocer por ti mismo. Los tipos de eventos organizables, ¿cierto? Que pueden ser muchos, se deben tener en cuenta el tipo de actividad a preparar, sabiendo que se quiere potenciar, sabiendo qué se quiere potenciar de los empleados, ¿cierto? Por ejemplo, las competencias por equipos potencian la camaradería y el compañerismo. Sí, pero aquí hay que tener muy en cuenta, ¿cierto? ¿Cómo lo vas a hacer? Porque de pronto si estás mal planificado o si los objetivos no están bien fundados, ¿cierto? Podrías hacer todo lo contrario y poner áreas en pugna, ¿cierto? Muchas empresas lo hacen, pero hay que desarrollarlo bien. Y lo primero que hay que hacer es cuáles son los objetivos. Y estos objetivos tienen que hacerlos saber antes de comenzar a participar, antes de que empiecen las competencias, ¿cierto? Porque si no, les digo, el tema se va a tornar totalmente todo lo contrario. Las actividades, ¿cierto?, que las empresas puedan hacer. Ojalá que se incluyan a las familias también, porque esto va a provocar lealtad lealtad del trabajador y su familia con respecto a la empresa, ¿cierto? Va a haber una lealtad. Eso significa que en los peores momentos de relación, esa lealtad podría, ¿cierto?, jugar a favor, por ejemplo, a la hora de negociar una salida, ¿cierto? Eso puede jugar a favor. Para el trabajador y para la empresa también. Estoy poniendo un ejemplo como extremo, digamos. Pero en la medida que se pueda, porque indudablemente también tiene que ver con los recursos, ¿cierto? Poder incorporar a las familias también. Bueno, la celebración de los cumpleaños, eso es como más bien común. Me parece que en la mayoría de las empresas ahora eso se hace, ¿cierto? Y otros, que pueden haber muchos. En mi pega, por ejemplo, las chiquillas del área de venta crearon el baby shower, el día del baby shower. Entonces juntan a todas las embarazadas que estén en ese momento, que en mi pega, por alguna razón, por algún misterio misterioso, se alinean las lunas, yo no sé qué pasa, pero siempre en mi pega son 3. Siempre las embarazadas son 3.
Puede pasar 2 años, puede pasar 3 años, pero una embarazada y luego aparecen 2. Siempre son 3. No sé. Algo pasa en Caleu, donde yo trabajo, algo pasa ahí que se embarazan siempre 3. Bueno, ahora hacemos baby shower para las embarazadas, ¿sí? Pueden haber otros más, indudable. Consideraciones a tener en cuenta con respecto a esto de las celebraciones. Aspectos fundamentales para la creación de un evento importante. Por ejemplo, dejar claro que las actividades fuera del horario de oficina no son obligatorios. Se medirá, ¿cierto?, la lealtad a la empresa. Eso es a la interna. Obviamente no se lo vamos a decir a los trabajadores, ¿cierto? Pero claro, si estás fuera del lugar de trabajo, fuera del horario de trabajo, claramente no lo puedes obligar. Por lo tanto, estos eventos, ojalá tratar de hacerlo dentro del horario de trabajo para que puedas tener una mejor asistencia, ¿cierto? Una vez al año, actividades donde pueda asistir esposas y maridos, compañeros, hijos, etc. Porque aquí mira lo que dice acá, reducirá los enfados en el hogar. Claro, porque todo el tiempo que va el marido o que va solo la señora a estos eventos, el otro se queda en la casa con los hijos o con los perritos, no tengo idea. Y yo digo, mira, ¿y nosotros cuándo? Digo, no, ¿por qué nos quedamos en la casa? A mí me pasa con mi marido, por ejemplo. En mi pega, una vez al año, efectivamente, hacemos con las esposas, con los cónyuges, qué sé yo. Pero yo no puedo llevar a mi marido. No lo puedo llevar, ¿por qué? Porque yo organizo, porque yo estoy a cargo de todo, entonces lo llevaría para sentarlo en una silla y no pescarlo en toda la noche. Porque sí hay que tener algo en cuenta que en estas celebraciones nosotros nos vamos a disfrutar. Recursos humanos no disfruta de estas cosas. Recursos humanos trabaja en estos momentos para que el resto lo disfrute, ¿ya? Así que olvídenlo, si vamos a organizar algo, ténganlo súper claro que ustedes no lo van a disfrutar. Es así, y tiene que ver con esto del bienestar social, por cierto, de los demás. Las actividades se realizan, dice, sean interesantes para todos, ¿cierto? No puedo hacer algo como súper reducido, tiene que ser para la gran mayoría. Y ojalá, ¿cierto?, poder tener también algún medio en el cual los transporte a todos juntos y no que cada uno llegue en un taxi, porque obviamente eso va a dificultar, por ejemplo, el inicio de la actividad, ¿cierto? Porque van a llegar todos a distintas horas, entonces la planificación se te va a ir a buena parte. Si existen peticiones, dice, no se haga regatear, perdón, competiciones, no se haga regatear en los premios. De repente eso uno dice, ay, pero si partamos es por jugar. Sí, pero cuando la gente le pone color, ¿cierto? Y cuando estamos compitiendo, ¿cierto? Y queremos ganarle al otro, también queremos tener una buena recompensa, ¿cierto? Entonces ahí con los premios hay que tener cuidado porque si no, ay, para esto, entonces finalmente se termina frustrando. Entonces siempre es bueno, si vas a tener competencia y vas a regalar algo, ese algo tiene que ser con un precio un poquito elevado. Si es que se puede, insisto, depende de las condiciones económicas. Se tendrá en cuenta, dice, el comportamiento del jefe del grupo, ¿sí? Lo ideal sería que hablara con todos los empleados de manera cordial. Estos irán a casa con una visión positiva del jefe, ¿cierto? Lo ideal es que el jefe cada área se esté con todas las personas, no tan solo con de su área, sino con otros también, ¿cierto? Aquí los jefes cumplen un rol súper importante con respecto a este tipo de eventos, porque son ellos los que contienen a sus áreas, primero, ¿cierto? Son ellos los que van a tener que estar en el constante, ¿cómo se llama?, comunicación, y además un aporte a quien está organizando. Porque distinto es que el jefe vaya y te diga, oye, Rosita, ¿sabéis que en mi mesa, donde habemos 20, me está faltando esto? A que vengan los 20 a pedirte algo, ¿cierto? Entonces ellos tienen que ser tus socios colaboradores en estos eventos. Un directivo, dice, o un jefe debe mantener su compostura profesional y como persona durante todo el acto organizado. Y aquí estamos incluidos nosotros, ¿cierto? Los dueños, los jefes, los gerentes, nosotros debemos mantener, ¿cierto?, una postura profesional siempre. No porque estemos en este tipo de cosas nos vamos a tomar mi copete y nos vamos a agarrar así del cuello con otro, no podemos.
No podemos. Eso está prohibido para nosotros, chiquillos. Otros aspectos a tener en cuenta con esto de organizar estos eventos, se deberá tratar de forma correcta todo lo que se realice en el evento para que haya éxito, ¿cierto? El alcohol, mira, servir alcohol puede llegar a ser peligroso en este evento, haciéndose responsable la compañía. Si tú te excedes en la ingesta de alcohol, perdón, los trabajadores, ¿cierto? Y tú no me diste eso, indudablemente podemos llegar a muy feas consecuencias. Entonces, siempre el alcohol tiene que ser súper reducido, por lo menos en estos eventos. Si después en la calle se juntan y no hay problema, pero en los eventos de empresa siempre el alcohol debe estar ahí como súper controlado. El comportamiento del responsable siempre será respetuoso, o sea, nosotros. Puntualidad, nunca podemos llegar tarde a algo que organizamos nosotros mismos, ¿cierto? No hacer bromas ofensivas hacia ningún trabajador, no hablar abiertamente de política, mira, de política, religión y de fútbol, dicen por ahí. Maneras correctas de comer y beber, participación en todas las actividades y volver en taxi a casa si ha consumido alcohol, para dar el ejemplo. Todo esto que está aquí abajito son condiciones que nosotros debemos respetar. Bien, chiquillos, preguntas, aunque nos queda muy poco para hacer preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Pasó lista, profe? No. La vamos a No, hacer. profe, está clara la PPT. Perfecto, muy bien. Bueno, hay una tarea, ¿cierto? Un trabajo formativo, ¿cierto? Que está en el aula, para que ustedes lo puedan hacer en forma individual. Es un trabajo muy cortito, no necesitan extenderse mucho, y lo dejan en su aula en forma individual. Vamos a pasar lista entonces. Emilio Aguilera, Javiera Álvarez, ¿no están? Presente, profe. Que no podía prender el audio. Javiera, ok. Alison Carrasco, Profe, presente, el 1. ya, es que con la música todo chacho que tiene no escuchó. Po. Alison Carrasco está, parece que no. La Milena Cabagnola, Sí Profe, está. tiene el micrófono malo, si está. ¿la quién? ¿La Alison? La Milena. Ah, la Milena, perfecto. Raúl está, Maximiliano Cifuentes, Maximiliano, Milagros Córdoba, Milagros Presente. está. ¿Milagro? Sí, sí, profe. Ok. Jenice Díaz también estaba. Saray Díaz. Saray Díaz. No está la Saray, parece. William Gallardo. William Presente, está. profe. Ok, gracias. Carolina Gárate. Está presente, profe, dijo en el chat. Perfecto, gracias. Karen Y ahí Gatica. vengo yo. Presente. Alejandra Gutiérrez. Presente. Ok, Millaray también está. La Fernanda Irribarra. Presente, profe. Christopher Lillo. Presente, profe. María José Mella. María José Mella. Ok. Bárbara Mena. Bárbara Mena. Macarena Miranda. Presente. Fernanda Montalbán. Victoria Moreno. Presente. Constanza Muñoz. Presente, profe. Camila Muñoz. Presente. Ignacio Ocayo. Presente. Tamara Pérez. Presente, profe. Rocío Quintanilla. Presente, profe. Doni Rebolledo. No está Doni. Felipe Rodríguez también está. María Isabel Rojo. Presente, profe. Kate Román también está. La Luisa también está. Presente. Ivania Torresilla. Ivania.
No está Libani, aparece. Guillermo Urrutia. Presente, profe. Fernanda Venegas. Valeria Vergara. Presente. Jimena. Presente, profe. Ya. ¿Quiénes no respondieron? Chiquillos, atentos, por favor. Alison Carrasco, Maximiliano Fuentes, Saray Díaz, Bárbara Mena, Fernanda Montalbán, Rocío Quintanilla, Doni Rebolledo, Ivania Torresilla y Fernanda Venegas. ¿Estamos? Profe, Paula, recuérdese que yo no estoy en la lista. Sí, mija, Paula y la Dana. Sí, no hay Y la problema. Dana, sí. Gracias. Gracias, profe. Ok. Listo, chiquillos. Llegamos hasta acá. Por favor, realiza su tarea formativa en forma individual y la dejan en su aula virtual. ¿Nos vemos a qué hora? A la 1:10. A la 1:10. Ok. Para la matanza. No, si no es nada tan grave. A la 1:10 nos juntamos de nuevo, ¿ya? Un Qué abrazo. miedo. Nos Ya, vemos. profe. Chao, profe. Conéctense desde los campus. Chiquillos, avísenle a todos que tienen que estar todos presentes, por favor, whatsapeen, porque en la evaluación después es otra cosa, ¿ya? En la evaluación tienen que estar todos. Ya, nos vemos. Ya, profe. Ya, nos vemos.